Fernando, buen día, ¿cómo andás? Marcelo Aymar. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo va? Todo muy bien acá, preparando la muestra DOCA, como bien decís. A- En antes, antes de hablar de Doca, sos director de cine y vos sabés que en este programa hablamos de cine, obviamente, por eso nos conocemos y estas cuestiones. Y nosotros en las últimas semanas, desde que yo fui a ver el tráiler de Homo Argentum, estuve como diciendo, che, mirá, esta peli tiene que ver primero con Homo Porteñum. Y segundo, habla de, o va a hablar de este porteño vivillo, que si no te garca, ya te garcó. Sí, ¿En cuánto daña Homo Argentum el trabajo que vos venís haciendo con trabajadores del cine argentino, que son las películas que después Francella menosprecia y dice, bueno, yo hago un cine comercial, la verdad que no entiendo a aquel que hace cine para muy poquitos. Bueno, quiero escucharte un poco con esa apreciación y después hablamos sobre el DOCA y todas las pelis que pueden ir a ver de documentales en esta muestra número 16. bueno, muy bien, digamos, la caracterización que haces vos de este tipo de cine que ubica, digamos, al argentino en ese lugar de tipo cagador y qué sé yo, cuando en realidad muy bien lo planteás, es más una caracterización estereotipada de lo que sería cierto porteño, ¿no? Bueno, a nosotros en realidad directamente no nos hace daño que exista esta u otra película que tenga más o menos éxito comercial, generalmente ligado a éxitos en otras pantallas que no son las cinematográficas. Lo que sí, digamos, nos afecta es, digamos, la concentración, digamos, en cuanto a las posibilidades de difusión del cine en torno a pocas cadenas internacionales y ni hablar de las plataformas, ¿no? Y ahí está, me parece una disputa por la pelea del sentido y la subjetivación, ¿no? Creo que en ese sentido eh, las películas tal vez a veces que no tienen, digamos, demasiada repercusión, muchas veces plantean una mirada cinematográfica con mucho más espesor narrativo, ¿no? Como lo que dice el tráiler de nuestra muestra, repitiendo lo que dijo en su momento Fernando Birri, el gran padre del Mm. documental argentino, ¿no? Que el que sale del cine no sea el mismo que entró, ¿no? O sea, apuntar, digamos, a generar en este hecho colectivo de la sala oscura una reflexión que problematice la realidad, ¿no? Que la simplifique y la estereotipe, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido ahí hay dos problemas. Uno es el narrativo, si querés, y otro es, o sea, justamente este argentino ventajero es tal vez una justificación de lo que después es esta especie de anti-argentinidad que nos gobierna, ¿no? Esta idea de los dueños de todo, de que somos un país de mierda, que la gente es de mierda, etcétera, y bueno, justamente no pugnan por poner en pantalla ese 90% de buena gente, de gente que en su momento vino de los pueblos originarios o de la inmigración, de la gente expulsada de la Europa de preguerra y de posguerra, y que hizo este país a fuerza de laburo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tratamos de ponernos desde ese punto de vista, no del estereotipo del vivo, sino tratando de recuperar al pueblo laburante y luchador que, bueno, ha logrado todo lo que hoy se quiere despreciar, no solo las empresas estatales, sino la educación pública, el CONICET, la dignidad de nuestros jubilados, ¿no? Entonces, bueno, nuestro cine está en relación con esto, y eso es lo que tratamos de mostrar en la muestra, por eso se llama Encendiendo la Mecha, ¿no? Mm. Tiene que ver con el cine como propiciador de una reflexión, ¿no? Bueno, de hecho te cuento que yo la fui a ver ayer, la peli de esta Homo Argentum, y uno de los sketch cuenta un director de cine que hace un documental sobre personas originarias, sobre aborígenes, con un tinte muy progre, y después cuando le entregan el premio, él evidentemente en la diaria muestran que él aborrece de los indios, son indígenas, son personas que nunca van a llegar a tener el intelecto que maneja él, pero ese discurso doble vara de soy progresista, pero a su vez
disfruto las miles del capitalismo. Bueno, ese es uno de los chistes banales que tiene esta película de Cohen y Duprat. Te lo tiro así como si en algún momento querés ir a verla. Sí. Bueno, nosotros justamente hicimos en nuestros inicios una película que se llamó La Chunshahai, que quiere decir en idioma wichí nuestra manera de hacer las cosas. Cuando la dieron en la televisión de Tartagal, la tuvieron que pasar 6 veces porque tanto las comunidades llamaban y pedían que se vuelva a pasar, ¿no? Porque era la primera vez que había una película que estaba narrada en la lengua de ellos, ¿no? Pero más allá de narrarla en la lengua de ellos, descubrimos muchísimas cosas. Por ejemplo, el sistema educativo que tienen los wichí en relación a los niños es muy superior al que tiene el blanco ahí, sobre todo en cuanto al respeto de la naturaleza y el conocimiento profundo de la naturaleza, que es la que le da vida, ¿no? O sea, en general cuando entras en contacto con cualquiera de estas culturas, por supuesto que te das cuenta primero que nada eso, ¿no? ¿Qué significa que sean otra cultura que la nuestra y cuántas cosas mejores que tienen, ¿no? Entonces, por supuesto que Cohen y Duprat supongo que nunca tuvieron un contacto directo, y si lo tuvieron, bueno, lo habrán pensado desde el lucro, no desde como en el caso nuestro, que básicamente fuimos a colaborar con el reclamo que había de sus tierras ancestrales, ¿no? Por parte de esta comunidad que estaba organizada en una asociación que se llamaba La Cajonat, que quiere decir nuestra tierra, ¿no? En wichí. Y aprendimí algunas palabras, incluso hasta el día de hoy muchas veces cuando nos vamos nos decimos entre nosotros Iapil o Iapilawet, que quiere decir hasta luego, o decimos cuando llegamos Chihuahua Antena, que quiere decir buenos días, ¿no? Ya tenemos en ese sentido muchísimo respeto, pero bueno, evidentemente hay gente que ni se lo puede imaginar. Esto supongo que en este caso serán los guionistas o los realizadores de esta película, que muy probablemente no tengan ese contacto profundo que tiene yo te diría el documentalista medio de los que estamos organizados en DOCA y en otras asociaciones de documentales aquí en Argentina, ¿no? Bueno, ahí quiero ir, Fernando. Hablar de DOCA. Va a estar tu peli, Elogio de la Rebelión. Yo la vi entre semana, la verdad que me emocionó por momentos de la peli, del trabajo que fue. La peli, le cuento brevemente el documental de que va a la audiencia. Es toda la búsqueda que hacen documentalistas independientes. Muchos hasta personas que vos estabas formando, porque en ese momento eras docente de escuelas de cine, y cómo editaban, cómo intentaban la idea de compaginar, cómo se presentaban con cámaras muy precarias, que me hizo acordar en un momento cuando nosotros estudiábamos en el ISER Producción, también salíamos con máquinas con la Panasonic 9000, creo que era, que se llamaba, que era un mamotreto enorme. Bueno, en esos momentos se sucedía el 2000, el 2001, y toda la crisis social que terminó teniendo este país, lamentablemente, y Elogio de la Rebelión, que es tu documental, habla de estas cosas. Y yo te agradezco porque la verdad que pasé un buen momento entre semana porque me la pudiste enviar y la pude ver en casa. Pero más allá de tu documental, hablame de un par de otras cositas que va a haber en DOCA, y así invitamos a la audiencia a que pueda ser parte en esa sala de cine y emocionarse con los trabajos que ustedes le van a tratar de mostrar. Bueno, te digo rápidamente, arrancamos con un homenaje a Fernando Birri, el padre del documental argentino, donde vamos a mostrar un adelanto de una gran producción que se está haciendo sobre él, que se llama Birritácora, que la estamos produciendo dos integrantes de DOCA, pero también hay otros compañeros involucrados de otras asociaciones, que es un gran homenaje a Fernando Birri. Y ese mismo día también se va a pasar Los Pibes de la Película, que es una película de homenaje a los 30 años del Tire 10, tal vez la mejor película de Birri, que este año cumpliría 100 años, ¿no? Entonces, bueno, después de eso tenemos el día lunes la obra, el día miércoles la obra, eso es el martes, el día miércoles tenemos la obra Resistencia, también en el Gomón, que cuenta un poco lo que fue la resistencia de los exiliados en Italia, ¿no? Cómo se ligaron con los partigiani, que habían resistido al fascismo y a los nazis, y cómo, digamos, boicotearon los intentos, digamos, del régimen de Videla de hacer campaña de su política allí en Italia, ¿no? Cómo boicotearon la visita de Videla con acciones como incendiar 300 autos, ¿no? Es gente que ya tiene una edad, pero es muy, muy graciosa para verla, y recomiendo porque, bueno, si bien visita acontecimientos históricos
de cierto heroísmo no se priva de tomarlo con humor, ¿no? Y luego después sí, damos Elogio de la Rebelión, que como bien dijiste vos, tiene que ver con una época muy parecida políticamente a esta, que va del 2004 al 2001, perdón, del 94 al 2001, que parte, digamos, digamos, los primeros avances de lo que fue en su momento el neoliberalismo, el proyecto de Menem y de la Rúa, ¿no? Y cómo a partir de documentar las luchas que empezaron a ver de a poco, la primera es el santiagueñazo en el 94, se fueron formando o volviendo a formar grupos de cine documental como había habido en los 60, justamente la experiencia de Birri, de Raimundo Gleiser, de Pino Solanas, y de todos los que habían hecho los grandes grupos de cine documental de los 60 y 70, que fueron tremendamente reprimidos y prácticamente desaparecidos del mapa durante la represión de la dictadura, ¿no? Entonces, cómo a partir de estas luchas, imbrincándose en estas luchas y justamente respetando y incluso en algunas partes formando parte de estos movimientos de resistencia, los cineastas fueron rearmando, ¿no? Los grupos de cine militante, y cómo se llegó al 2001 bien armados en ese sentido, y se armaron colectivos de contrainformación que fueron masivos, como Argentina Arde y todo eso. Fernando, entonces, perdón, una sí, sola cosa, entonces la idea era que esta idea fuera la que guiara toda la muestra, ¿no? Que estamos en una etapa muy parecida, que tal vez hay cierto desengaño, pero ya las luchas empiezan, y esas luchas van a generar documentalistas y cineastas, ¿no? Esto, bueno, yo recién daba las fechas acá en Cava y Provincia de Buenos Aires, es del 19 al 24 de agosto, y en Tucumán del 28 al 31 de agosto. Me imagino que por redes se pueden llegar la mayoría es en el Gomón, ¿no? La mayoría de las funciones. La mayoría está en el Gomón, hay algunas funciones en el Empire, otros en el Museo del Hambre, pero digamos, para cualquier duda está la programación en docacine.ar/programación. Docacine.ar/programación, llegan seguro. Y también está la que no te nombré, que es Norma también, ¿no? Que justamente cuenta la historia de tal vez la jubilada emblemática de los 90, Norma, ¿no? Pla. Aquella que dirigió esos heroicos jubilados que peleaban por los 4.50 de básico cuando ganaban 150, ¿no? Y es interesante porque aparecen muchos que hoy son funcionarios del actual gobierno, ¿no? Haciéndose los modernos. Demuestra cómo ya verdugueaban a los jubilados en aquella época, ¿no? Como que en ese sentido poco ha cambiado, y lo que es casta está claro, digamos, que es esa famosa vieja política que son ellos mismos, ¿no? Muy interesante eso. Fernando, te mando un abrazo y bueno, buen fin de semana, ¿eh? Como Muchas siempre. gracias. Chau, chau. Chao, Marco. Un abrazo. Quien está hablando con nosotros es Fernando Kretschmar, que es director de cine.